En alguna ocasión usted ha escuchado la palabra cobros indebidos. Cobros indebidos aplicada a personas que van a una clínica, a un prestador de salud y se da cuenta de que le han cobrado en exceso o le han cobrado cuando no debieron hacerlo, por ejemplo, en un caso de atención por emergencia. Y la gente acude a la DIDA o se queja en los medios de comunicación. Sobre qué es un cobro indebido en el Sistema Dominicano de Seguridad Social estaremos hablando hoy. Los cobros indebidos se han convertido en el talón de Aquiles del sistema. ¿Por qué? Porque incluso hay personas que han perdido la vida también cuando se le deniega un servicio, una atención previo a que se le exige el cobro indebido. En los casos específicamente de emergencia. Estaremos conversando hoy sobre esta falla del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que aunque está penalizado, ha ocasionado muchos problemas, incluso ha costado la vida de varias personas. Estamos conversando con Francisco Aristi, quien ha sido un protagonista en uno de los últimos casos ocurridos de fallecimiento por cobro indebido. En el año 2022, un joven en plena vida falleció producto a que se le exigió un cobro en emergencia y no se le quiso dar la asistencia hasta tanto los padres no depositaran lo que estaba exigiendo esa clínica. Él representó a la familia Aristi en los tribunales. También estamos en compañía de la encargada jurídica de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA, la licenciada Marlene Berroa. ¿Por qué estamos todas y todos aquí? Porque la DIDA jugó también un papel estelar en la defensa de ese caso. Bienvenidos y bienvenidas aquí los compañeros que siempre están en este podcast para acompañarnos en la conversación que se inicia inmediatamente con la participación de Francisco Mojica y de la periodista Ivana Santos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchísimas gracias. Para nosotros un honor estar en este nuevo episodio del podcast de la DIDA, hablar un tema tan interesante, tan sensible para el pueblo dominicano como es el de los cobros indebidos, que debido a que vamos a hacer este arduo trabajo, creo que vamos a tratar de erradicar en lo mayor posible que pasen este tipo de casos como fue el de ese joven Naín Contreras. Saludo a cada uno de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social que nos ven a través de nuestras redes sociales y comparto la opinión de Ivana de que este tema va a venir a llevar luz y a aclarar muchas dudas que tienen los afiliados sobre el tema del cobro indebido y donde se marca un hito histórico con este caso de Naín Contreras, el cual creo que hace pocos días, y por eso tenemos a mi tocayo, el señor Fran Arista, para hablarnos sobre esa historia que llevamos, como dice nuestra ley, hasta la resolución final, que fue con una sentencia que emitió el tribunal, donde se hizo justicia. Y creo que este tema va a dar mucho de qué hablar a partir de ahora. Y como usted mencionó, el rol tan importante que juega la DIDA en este tipo de casos. Así es. Bienvenido y bienvenida. Así es que estamos contentos de tenerles aquí para que conversemos con nuestros televidentes sobre este caso tan importante. Muchas gracias por la invitación. Estoy siempre para servirle, para responder cualquier pregunta que ustedes entiendan pertinente. Nosotros queremos, Fran, que comencemos con esa historia que marcó esa
esa comunidad de Higüey donde sucedió el caso de que no le dieron la asistencia al joven Naim. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué pasó? Ok, de acuerdo. Mira, el 14 de abril del año 2022, Semana Santa, el jovencito Naim Contreras Aristi tuvo un accidente de tránsito en la carretera Higüey-Nisibón. Llamaron al 911, el 911 duró alrededor de 1 hora en llegar. Wow. Él andaba con una jovencita. La jovencita lo acompañó en la ambulancia del 911 a Naim. Lo llevaron al hospital de Higüey. En el hospital de Higüey le hicieron un hemograma. Tenía la hemoglobina en 6 Wow. y el hematócrito en 18. Había perdido mucha sangre. Totalmente. Él tenía una fractura de fémur con una herida abierta y heridas en el brazo y antebrazo derecho. ¿Qué resulta? En el hospital no había sangre, había que hacer una transfusión de manera inmediata. Claro. Y su familia, Joaquín, el padre, decidió llevarlo a la clínica Dr. Peroso en Higüey. Él ingresó a la clínica a la 1:15 de la mañana del día 15 de abril del año 2022 y no le dieron la atención que requería, la atención inmediata que requería de acuerdo con su estado de salud. Una persona, inclusive yo a uno de los testigos que ellos presentaron en el tribunal, yo le pregunté que si una persona con la hemoglobina en 6 y el hematócrito en 18, que si está en riesgo su vida. Y con una herida abierta. Con una herida abierta. Y él me contestó que es incompatible con la vida. Totalmente. Una persona con la hemoglobina en 6 y el hematócrito en 18. Pues no le dieron la atención que requería. ¿Y por qué no le dieron la atención que el niño necesitaba? Ellos exigieron el cobro de un depósito o anticipo. Exactamente. Y hasta que no se pagó el anticipo, mire... Comenzamos mal con ese anticipo. Sí, comenzamos esta historia mal. El depósito se pagó a las 2:45 de la mañana, el anticipo. 30,000 pesos se pagó. ¿Y a qué hora llegó el niño? A las 1:15 de la mañana. O sea, los Se familiares tuvo que tuvieron... esperar, o sea, Un Casi. tiempo, No. los minutos cuentan y ya ahí llevaba 1 hora y pico. sí, más de 1 hora. Y no le pusieron la Y mano... lo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos después que pagó el depósito a las Wow. 3:15 de la mañana. 2 horas Todavía después. más, 2 horas después. O sea, estamos hablando Ellos que... le pidieron a la familia que buscaran sangre. ¿Qué resulta? A él le dio dos paros cardíacos. Paro cardíaco y respiratorio. Paro cardíaco respiratorio. ¿Por qué? Porque no tenía sangre. No tenía suficiente sangre. Entonces, él Lleva el requería de oxígeno. una transfusión de manera inmediata. Pues yo quiero que ustedes sepan que la clínica tenía sangre. Wow. Sí. Más grave todavía. Ya cuando estaba moribundo, le pusieron la sangre. Wow. En vez de ponerle esa sangre cuando ingresó a la sala de emergencia, que estaba en riesgo su vida, a la 1:15 de la mañana, fue a las 3:15 de la mañana que le hicieron la transfusión con una sangre que tenía la clínica. Wow, después O sea, de haber Apareció la sangre. Marlene, ¿cómo interviene la DIDA en el caso? Sí, bueno, la DIDA desde que tuvo conocimiento de la situación, estuvo en contacto desde el inicio, salió a través de los medios de comunicación esta situación. Nuestra primera dama estuvo en contacto con nuestra máxima autoridad, con nuestra directora inmediatamente, Carolina Serrata, y hicimos un traslado para verificar. O sea, la DIDA tomó conocimiento posterior al fallecimiento del joven Naim. Y la DIDA tuvo un papel que podemos decir que, bueno, fundamentó y sirvió de apoyo luego a un expediente que trabajamos de manera administrativa ante las instancias del sistema, que también suministramos a Fran, abogado de los familiares, porque aparte de la visita que realizó directamente para tomar los testimonios de los familiares y de los acompañantes del joven al momento del accidente,
la cual hizo de manera presencial nuestra directora, también luego se hicieron levantamientos para conocer toda la ruta que tuvo que seguir, o toda la ruta que siguió este caso, desde el momento del accidente hasta las atenciones de la clínica, del hospital y luego de la clínica. Nuestra oficina provincial de la Altagracia, también la encargada y los promotores se apersonaron tanto a los centros para hacer un levantamiento igual. Nuestra unidad de monitoreo, la dirección de monitoreo de la institución, hizo un informe verificando cada uno con elementos y de acuerdo a los indicadores y elementos técnicos, verificando cada uno de los pasos para que efectivamente, en conjunto con nuestro cuerpo médico también, de asesores médicos de la institución, verificar la oportunidad del servicio que se le dio. Algo que nos impactó, porque sabemos de estos cobros indebidos, sabemos que hay ya normativa, que hay resolución y que aún así esta mala práctica continúa, es que en el centro, cuando se hace el pago indebido, hay un recibo que dice que es un cobro de depósito. O sea, que estaba tan normalizado. Ellos lo tienen bien estructurado. Tan normalizado el cobro de y esto, al propio tiempo se incriminan porque es. están violando la totalmente. ley. Que lo dice, pero desde el inicio y luego a los trámites, de acuerdo a lo que establecen los procedimientos, primero se notificó de esta situación a la administradora, luego se solicitó tanto a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales como al Ministerio de Salud Pública también las investigaciones pertinentes para que se aplicaran las sanciones de acuerdo a lo que establecen las normativas, y la DIDA tomó todo ese proceso desde el inicio hasta la respuesta que recibimos de las instancias administrativas y del organismo rector de la salud pública de nuestro país. Sí, al respecto, yo quiero señalar, hacer un reconocimiento a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, porque fue la única institución de la cual recibimos el apoyo, tanto el padre y la madre de Naín con este caso. La DIDA, dirigida en esta ocasión por la licenciada Carolina Serrata, contamos con el apoyo de ellos todo el tiempo. Inclusive la DIDA solicitó en 2 ocasiones a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sancionar a la clínica Dr. Peroso. Claro. Y lamentablemente no fue sancionada. También la DIDA solicitó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sancionar a la clínica Dr. Peroso y tampoco fue sancionada. La DIDA rindió un informe conforme a la realidad de los hechos. Claro. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública rindió un informe favorable a la clínica, tengo que decirlo. Por eso, la familia de Naín, Joaquín Contreras y Tawny Aristi están muy agradecidos del apoyo que hemos recibido de la DIDA. Todo el tiempo fue de manera objetiva. Por ese motivo, le reitero, estamos muy agradecidos de la DIDA. Bueno, hemos hablado mucho de esa historia que para nosotros como institución fue impactante desde el día 1. Me acuerdo que tuve que acompañar a la directora justamente a Higüey para ver, y estoy aquí mirando la computadora y veo la imagen que me tocó captar en ese momento y me revive ese momento. Pero vamos, como aquí estamos para educar mucho a los afiliados, estamos usando muchos términos de que cobro indebido, que anticipo, que no. Pero primeramente, ¿qué es un cobro indebido? Mira, es bueno que tratemos ese tema. Mira, la ley 8701, el único copago que establece es el 30% para la adquisición de los medicamentos ambulatorios. ¿Eso qué quiere decir?
Cuando ustedes hablamos saben de que copago. el afiliado tiene que pagar el 30% del costo del medicamento. Actualmente ustedes saben que el Consejo aprobó una cobertura de 12,000 pesos anual por concepto de medicamento. Entonces las ARS tienen que cubrir hasta 12,000 pesos anual. Pero el afiliado tiene que pagar el 30% cada vez que compra un medicamento. Pero el artículo 31 del Reglamento sobre el Seguro Familiar de Salud y el Plan Básico de Salud le otorgó facultad al Consejo para aprobar los copagos, es decir, las cuotas moderadoras variables y la fija. ¿Qué resulta? Cuando previo al inicio del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, en septiembre del 2007, el Consejo aprobó mediante la resolución 151-09 una cuota moderadora variable de un 20% del valor de los servicios, es decir, de la factura. El 20% hasta la suma de 2 salarios mínimos nacionales de la Seguridad Social. Eso era lo que estaba vigente en ese momento. ¿Qué resulta? Mediante la resolución 149-2008, la CISARIL redujo a un 15% el copago, vamos a decir el copago, cuota moderadora variable. O sea, lo que regularmente los afiliados le dicen la diferencia. La diferencia. diferencia, Que tienen que pagar. O sea, la diferencia de un medicamento. La diferencia. Okay. ¿Qué resulta? Posteriormente, mediante la resolución 227-02 de diciembre del año 2009, el Consejo redujo a un 10% la cuota moderadora variable para los casos de cirugía, única y exclusivamente. Entonces, recientemente, en el año 2022, mediante la resolución 552-03 de septiembre del año 2022, el Consejo redujo a un salario mínimo nacional de la Seguridad Social el límite del copago, el límite que tienen que pagar los afiliados. Por consiguiente, actualmente los afiliados tienen que realizar un copago de un 10% en caso de cirugía. Si le hacen una cirugía, el afiliado tiene que pagar el 10% de la factura, pero hasta la suma de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Que no puede exceder. Es decir, hasta la suma de 19,352 pesos con 50 centavos. El afiliado no tiene que pagar honorarios médicos en caso de cirugía. No. El afiliado nada más tiene que pagar el 10% de la factura, es decir, de los servicios, hasta la suma de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Pero una pregunta, para aprovecharlo ahí mismo que usted nos está diciendo. O sea, si yo tengo una operación y me costó, vamos a poner un monto, 100,000 pesos para tirar déjeme tirar un chismá de $500,000 de pesos, lo cual creo que si no me falla la memoria y los cálculos matemáticos, no sé, dije que estamos hablando que un 10% serían 50,000 pesos, si no me falla. Correcto. O sea, me toca pagar a mí como afiliado 50,000 pesos de esa factura. Te explico. Tú pusiste buen ejemplo. No puede ser. Pero te voy a poner 2 casos. Si la factura hace 100,000 pesos, el afiliado tiene que pagar 10,000 pesos, ¿verdad? El 10% de 100,000. Ahora, si la factura hace 500,000 pesos, el 10% de 500,000 es 50,000 pesos. El afiliado no tiene que pagar 50,000 pesos. El afiliado nada más tiene que pagar hasta la suma de 19,352,50. Que en la actualidad es el salario mínimo nacional promedio, pero que puede variar en función de que estos salarios. O sea que no importa el monto, siempre y cuando yo no voy a pagar más. Vamos a ponerlo un chin redondo para no fallar, 20,000 pesos. O sea, yo no voy a pagar más de casi como 20,000 pesos. 19,300. Tiene que ser exactamente el salario mínimo. 352,50. O sea, yo no voy a pagar más de ahí, no importando lo que cueste, me salga la factura final. Hay que aclarar, hay otro pago que es legal, que es la diferencia de habitación. Sí. Actualmente, el Plan Básico de Salud cubre hasta la suma de 2,346 pesos por concepto de habitación. Por consiguiente, si la habitación cuesta 4,000 pesos diarios, el afiliado tendría que pagar 1,600 y pico pesos diarios por concepto de habitación. Más el 10%
de la cuota moderadora variable, pero hasta la suma de 19.352,50. Y eso es bueno aclararlo, porque Sí. nosotros hemos promovido mucho en nuestras redes Ujú. las resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que prohíben ciertos cobros que de manera recurrente, pero también indebidos, se realizan en los prestadores de servicios de salud. Además de la resolución 15608 que prohíbe los cobros en emergencia, está la 165-09 y la 175-09. ¿Y por qué precisamente en este tema mencionar la 175-09? Porque es la que define que en el momento de un ingreso, todo el material gastable, los artículos de higiene, la higiene de los elementos de los ajuares de la habitación, la alimentación del paciente cuando está ingresado, está contenido. ¿Qué pasa en muchos centros de salud con estos internamientos? Que le dicen al paciente, bueno, usted tiene que pagar aparte, mira, que se lavaron la sábana, que usted tiene que pagar aparte el papel sanitario, el jabón. El control remoto ahora en la clínica, el control remoto. Miren, señores, Entonces, eso que estamos abordando lo aquí. desechable, todo eso está cubierto. Claro. Está dentro del Claro. paquete de lo que significa un ingreso a un centro. Oigan esto. Antes que usted pregunte, para preguntarle ahí mismo, usted mencionó 2 resoluciones. ¿Quién emite esas resoluciones? La Superintendencia de Salud y Riesgos O sea, Laborales. CISALRIL. CISALRIL. La que Ok, o sea, que regula, son- norma el sistema. Que esas 2 resoluciones son directamente del CISALRIL. Lo pregunto por si algún afiliado quiere buscar la La resolución. pueden descargar, saber pueden dónde ir a acercarse buscarla. a la DIDA o solicitarla ante Ahora- la DIDA también y se la enviamos. Ahora que se está hablando de la reforma a la ley de seguridad social, es importante entonces que el legislador vuelva al pasado y se ubique en el momento en que inició el nuevo sistema de seguridad social, porque a partir de ahí es que se descuartizan los servicios de salud como si fuera Jack el Destripador, que le viene y le dice a usted, usted tiene derecho a esto, pero para usted pagarle, ponerle la curita, tiene que pagar la enfermera que lo va a hacer. Mira, Nexi. Entonces hay que volver, porque es que cuando comenzó esto, todo se viró y los prestadores de servicios de salud trataron de sacar beneficio e incluso lo definieron todo a su manera, poniendo para cada acción que tiene que ver con la salud una serie de requisitos que antes eran concebidos como parte de la acción a la que se iba a someter la persona. Mira, Nexi, Fran ahorita empezaba comentándonos un poquito de un aspecto que está en la norma y que únicamente está establecida para medicamentos, que es el tema del copago. Y él estaba desarrollando, lo que pasa es que, ¿verdad? En esta conversación es tan amplio el tema que a veces, saltamos de una parte a otra. Pero ciertamente, aunque nuestra ley de seguridad social es perfectible, tiene muchos aspectos que pueden mejorar bastante en una posible o en una cierta, porque verdad, es una realidad, modificación de la misma. En nuestro seguro familiar de salud, como está contemplado en la ley 87-01, es mucho mejor, ¿verdad? Y más abarcador que lo que en realidad está ahora mismo en implementación. Y me gustaría que sea Fran, que tiene esta experiencia, que nos hable un poquito de esto, porque nosotros tenemos un primer nivel de atención que aún no se ha iniciado, pero está en la ley. Claro. No es que necesitamos modificarlo para tener atención primaria. Y tenemos un sistema de referencia, contrarreferencia, organizado en una norma con un plan básico de salud que a la fecha no ha iniciado. Nosotros tenemos en la actualidad un plan de servicio de salud, no un plan básico de salud. Ese plan de servicio de salud fue producto de un acuerdo para el inicio del Seguro Familiar de Salud en el año 2006, en diciembre del 2006. Que íbamos a iniciar en mayo. Por 2 años. Íbamos a iniciar en mayo, luego se llevó a septiembre del 2007. Pero en realidad, si la ley estuviese implementada en cuanto a lo que es el Seguro Familiar de Salud, como está plasmada, como el legislador la plasmó en la 87-01,
muchas de las situaciones que en la actualidad estamos viviendo y que a diario recibimos como denuncia por la cantidad de malas prácticas que hay en los prestadores de servicios de salud de parte de los afiliados, o sea, recibimos de parte de los afiliados, muchas no ocurrieron. Claro. Así es. Así es. Fran. Sí, yo digo que es que no ha habido consecuencias. Mire, El régimen de consecuencias. por ejemplo, la resolución que comentaba Marlene, la 156-2008, que prohíbe el cobro de depósito anticipo, es del año 2008. Claro. Sin embargo, la mayoría de las clínicas cobran depósito anticipo y no ha habido ninguna consecuencia. Los médicos, por ejemplo, que viven cobrando honorarios a los afiliados, en caso de cirugía, por ejemplo, en caso de internamiento. En caso de internamiento, tampoco los afiliados tienen que pagar honorarios médicos. Es que yo entiendo que si a mí se me pide pagar honorario, entonces yo solamente estoy pagando la habitación y el quirófano, o sea, y se supone que la seguridad social me cubre a mí tanto lo físico como también el trabajo que hacen los médicos. Por supuesto, porque de nada valdría estar afiliado a la seguridad social Si no me cubren estos si procedimientos. un afiliado cuando va a una clínica tiene que pagarle honorarios médicos al cirujano, Al al anestesiólogo, anestesiólogo, al ayudante del cirujano y al cardiólogo. Es que ahí viene De nada también- vale entonces estar afiliado a la seguridad social. Ahí interviene Claro. un problema, que es que los prestadores de servicios de salud no están satisfechos con el pago que le hace el prestador. Y entonces han exigido la revisión de los costos de los servicios que se ofrecen. Sí, Nexi, pero hay que Que- saber que es un contrato, que usted En- decidió es- firmar eso es lo que ese iba a contrato. preguntar. Claro. Exacto. ¿Cómo Claro. se establece esa relación que está creando este problema? Exacto. Como dice Marlene, si usted suscribió un contrato, en los mismos contratos que firman las ARS y los prestadores, los médicos, se establece que no pueden realizar cobros indebidos a los afiliados. Inclusive, en su mismo acuerdo, cuando Sí. se firma, o sea, hablamos de prestadores, estamos hablando de los médicos y las clínicas, Las ¿verdad? clínicas, Clínica, los farmacia, laboratorios, laboratorio. Todo el que presta un farmacias. servicio. Prestadores de servicios. Oye, Para ir ubicando a los afiliados, cuando hablamos de prestadores, hablamos de los médicos. O sea, Todo el laboratorio, el médico, la clínica, Cada la vez- farmacia son prestadores O sea de que servicios. cada de salud. vez que un prestador de servicio firma con un seguro, para decirlo ya no la palabra, con un seguro médico, firman que está prohibido cobrarle De manera directa. correctamente. el anticipo y todo ese tema, ellos lo firman antes de. Correcto. Claro. Inclusive, la normativa de los contratos de gestión, la normativa de los contratos de gestión fue aprobada por la CISARRIL en virtud de la resolución 111-2007. Esa normativa establece que en los contratos, porque esa normativa era que regula las condiciones mínimas que deben tener los contratos entre ARS y los prestadores. ¿Qué número es esa normativa? 111, resolución 111-2007. Esa normativa, el artículo 172 de la ley 8701 le dio facultad a la CISARRIL para regular las condiciones mínimas de los contratos entre ARS y los prestadores. Es una facultad que le dio el legislador a la CISARRIL. Entonces, en esa normativa se establece lo que te acabo de decir, que en los contratos debe figurar una cláusula donde los prestadores se comprometen a no realizar ningún cobro indebido a los afiliados. O sea que cada vez que ellos cobran es algo ilegal que ellos están haciendo. Es ilegal. Atención, afiliados. Cada vez que le cobran un anticipo, ellos mismos están violando un acuerdo que firmaron con su ARS. Correctamente. O Entonces- cuando le cobran también por una consulta una suma exorbitante, Entonces, como copago. Ahí hay otro, Bueno, otro sí, tema. tema. Ese otro tema. Ese otro tema, porque mire, cuando yo le comentaba ahorita de la resolución 151-09 del año 2007, mediante el cual el Consejo aprobó los copagos, las cuotas moderadoras variables, dejé de comentarle que también mediante esa resolución el Consejo aprobó una cuota moderadora fija de 100 pesos por concepto de consulta.
Pero ¿qué resulta? No se implementó la atención primaria. Se suponía que los afiliados iban a recibir los servicios. Ustedes saben que la ley establece 3 niveles de atención. Y el primer nivel es el primer nivel de atención La puerta de es la entrada. puerta de entrada para la cobertura de los servicios Los demás. del Plan Básico de Salud. Exacto. Así es. ¿Qué resulta? Cuando se aprobaron los 100 pesos por concepto de consulta, se tenía previsto que se iba a implementar la atención primaria, pero no se implementó. Eso siempre en Ese copago. en los centros de atención primaria el afiliado no va a tener que pagar nada. Ujú. No va a tener que realizar O ningún sea, en pago. la atención primaria. En la atención primaria. En el primer nivel no habría que pagar. No habría que pagar nada. ¿A qué llamamos atención primaria? Bueno, son los servicios de promoción y prevención para el tratamiento de las enfermedades y la prevención de las enfermedades. No, están en el grupo Y es número... el cuidado familiar del médico Exacto. familiar. En el a la grupo familia. número 1, el grupo 1 desde el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, Exacto. están los servicios de promoción y prevención. Prevención Sí, que además yo se lo incluye- pregunto Sí. para desglosarle a ese público cuando hablamos de atención primaria, ¿qué es la atención primaria cuando ellos se Mira, van a un centro? Se comenta que el 80% de los problemas de salud se pudieran pudieran resolver. en la Resolver, atención primaria. claro. Claro, está. porque ¿qué pasa? Y ahí vemos el tema de las consultas médicas. A mí hoy me duele la cabeza, un dolor de cabeza horrible, y ya yo siento que tengo una situación que tengo que ir a un neurólogo. Exacto. Pero no necesariamente un dolor de cabeza tiene que verlo un neurólogo. Un dolor de cabeza, un médico familiar, un internista, Ujú. puede determinar que sea hasta porque me faltan los lentes. Exacto. Porque los lentes hay que claro. revisarlos. Ujú. Y entonces Claro. él va a determinar si me va a enviar a un oftalmólogo, o qué estudios me va a realizar para saber si me tiene que enviar al oftalmólogo o si me tiene que enviar al ¿A neurólogo. cuál especialista? ¿Cuál es el especialista? Pero ¿qué pasa en la actualidad? Que nos vamos de manera directa al especialista porque no tenemos ese sistema ¿Y de el referencia. especialista puede cobrar lo que quiera? Lamentablemente, actualmente sí. Está Lamentablemente. contemplado en la ley que en caso pueda de cobrar consulta, lo que quiera. En internamiento y cirugía, no. En Nada caso más de en los consulta. casos de Entonces, consulta. por ahí Pero se están pero, aprovechando Ivana, muchos Ivana, médicos. no es Exacto. porque esté contemplado en la ley, en realidad. Es que porque no pueda está hacerlo. regulado lo Es que deben de porque cobrar. Lo que la ley establece todavía en nuestro país no se ha implementado. Correctamente. Ok. Entonces, como nos vamos de manera directa a ese médico donde no nos refirieron porque no tenemos ese sistema articulado de decir cuáles son las vías para yo llegar allá y que por esa vía el médico me cobre lo establecido, y precisamente es uno de los factores que ha permitido que durante tanto tiempo, o que ha promovido que durante tanto tiempo se torpedee el inicio del primer nivel de atención, porque inicio del primer nivel es lo que va a regular este tipo de cosas. Claro. ¿Y qué Yo debe quiero hacer señalar un algo. afiliado que le hacen un cobro indebido? Muy bien. Mira, la resolución que comentaba Marlene, yo quería comentar eso. La resolución 175 establece que si un prestador le hace un cobro indebido a un afiliado, el afiliado debe reclamar a su ARS. A su ARS en primer lugar. En primer lugar. Y Y la ARS debe y que decirle a nuestros afiliados, ustedes saben que siempre le decimos que vayan primero a su ARS y que reclamen. Sí. Oye, la ARS debe de reembolsarle al afiliado el cobro indebido y luego debitárselo al prestador, ya sea al médico o a la clínica, de las próximas facturas a pagar. Ok. Debitarle el monto del cobro indebido. ¿Qué tiempo? Inclusive, esa resolución establece, lo que pasa es que yo reitero que no ha habido consecuencia. Ujú. Oiga, aquí nunca se ha sancionado a un médico hasta ahora. Se han sancionado clínicas, pero todavía no hemos visto un médico. Una sola clínica ha sido sancionada. Una sola clínica. Pero médico, todavía no ha habido ninguna sanción contra un médico. Debe haber un La ejemplo. resolución 175 establece que si un médico es reincidente en el cobro de indebido, la CISARRIL puede ordenar sacarlo del sistema dominicano de seguridad pero qué social. bien. Se lo voy a mira, hacer. mira qué Y esa es Sí. la peor sanción. Doña Nessi, la CISARRIL establece, Sí. la resolución 175, que si un médico
es reincidente en el cobro de indebido, la CISARRIL lo puede sacar del sistema dominicano de seguridad social. Así es. Y esa es la peor sanción que le pueden imponer a un médico. O sea, establece eso mismo tanto para la clínica como para el médico también. Exactamente. Y retomando aquí en la reincidencia que menciona Fran, por eso somos tan insistentes en el tema de formalizar el reclamo. Exactamente. Tenemos muchos casos que nos llaman con la urgencia por el cobro indebido o por la retención, que es otro de los problemas graves que tenemos de pacientes, la retención de cadáver, el cobro de depósito y demás. Y La muchas retención de veces paciente. con la urgencia, con la llamada, con las gestiones que realizamos de manera inmediata, se resuelve el problema y Claro. hasta ahí se queda. Nosotros le damos seguimiento y llamamos al afiliado y no formaliza. Pero ¿qué dice la resolución? Que para que pueda haber una consecuencia, para que pueda haber una sanción, tiene que evidenciarse que ha habido una falta reiterada. O sea, que el prestador, que la clínica, el médico cometió esa misma falta muchas veces. Y Eso para significa todo debe haber reiterada. evidencia. Entonces, Tiene por que eso. haber evidencia. Por eso es que Exacto. estamos trabajando tan arduamente en implantar una cultura de reclamo de derechos en nuestro país. Pero una pregunta, Fran. Cuando yo hago ese reclamo a mi ARS sobre ese cobro indebido, ¿qué tiempo yo debo de darle? ¿Qué tiempo es lo que me corresponde esperar para que me devuelva ese dinero? La resolución 175 establece que el afiliado tiene un plazo de 2 meses para solicitar el cobro meses. indebido. 2 meses. Ahora, 60 días. una vez hizo el reclamo, la resolución no establece plazo así para el reembolso. Ahora, si pasan unos días... Más de un mes o 2 exactamente, meses. el afiliado, si la ARS no se lo ha reembolsado al afiliado, entonces el afiliado puede hacer una reclamación a través de la DIDA, o directamente a la CISARRIL. Entonces, Siempre a través de la DIDA. Sí. ¿Por qué decimos que siempre a través de la DIDA? Porque recuerden que la DIDA es ese abogado, y discúlpame Francisco, que Sí. sé que hace rato quieres intervenir. La DIDA es ese abogado que está formado, que tiene el conocimiento. Cuando el afiliado salta directo a la CISARRIL, se pierde un nivel de defensa que va a tener a través de esa entidad que va a llevar su caso. Primero lo va a negociar ante la ARS, ¿verdad? Porque va a ver primero a ¿Qué hizo solicitar falta? directamente, pero que puede que ahí se resuelva, como más del 80% de los casos, cuando la DIDA va ante la administradora se resuelven. Ahora bien, si no, la DIDA le va a llevar el caso, ¿verdad? Lo va a estructurar para presentarlo a la CISARRIL. Correcto. Y si en la CISARRIL no tiene la DIDA una respuesta conforme a lo que se le está pidiendo, pues va a escalar el caso al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Por eso siempre les recomendamos al afiliado que si no tiene respuesta con su administradora, que vaya directamente a la DIDA a abrir su reclamación. y ahí quiero aprovechar, Marlene, tú que estabas hablando sobre ese tema y de las campañas que venimos haciendo, de que primero formalicen y segundo, que nos permitan llevar los casos hasta lo último. Y aquí yo quiero hacerle 2 preguntas a mi tocayo Fran. Primero, ¿qué testimonio tú no puedes dar, tanto tú que representas no solamente a los abogados, sino que eres familia de Naín, de esa importancia de formalizar los casos a través de la DIDA como lo establece Marlene? Y segundo, ¿cuál fue la solución o qué dictaminó el tribunal sobre este caso que nosotros los acompañamos? Bueno, yo les reitero que nosotros estamos muy agradecidos del apoyo que nos ha dado la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados con respecto al caso de del jovencito Naín Contreras Aristi. Recibimos el apoyo de la DIDA todo el tiempo. Por eso es la importancia de que los afiliados hagan su reclamación a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, porque van a contar con una mano amiga para llevar a cabo cualquier acción judicial. Con respecto al caso de Naín, bueno, el tribunal encontró suficientes elementos de pruebas donde pudo comprobar la mala práctica médica y condenaron La negligencia. la negligencia, la mala práctica médica. El tribunal lo comprobó, sobre todo lo que le comenté ahorita, que no lo ingresaron a la unidad de cuidado intensivo hasta que no realizó el pago del depósito.
Y lo de la sangre, ellos tenían la sangre y no se la pusieron cuando él la necesitaba realmente. Y el tribunal encontró todos esos elementos de pruebas y condenó a la clínica, doctor Peroso, a pagar al padre y la madre de Naín, Joaquín Contreras y Tawny Aristi Poirier, la suma de 10 millones de pesos por concepto de los daños morales causados a ellos. Bueno, hemos estado conversando sobre un tópico sumamente importante que los afiliados y afiliadas del Sistema Dominicano de Seguridad Social debemos conocer y manejar para nuestro propio beneficio. Se trata de una ley que es nueva, que tiene muchas fallas que deben ser corregidas, y como estamos en ese proceso, es importante que usted, afiliado, afiliada, preste mucha atención a este tema, porque usted es protagonista principal de la seguridad social, el protagonista principal del Seguro Familiar de Salud y del sistema de pensiones. Aquí hemos tocado un tema, el de los cobros indebidos, que muchas dificultades nos viene ocasionando. Estamos en el final y vamos a despedirnos. Como conclusión, primero, afiliados, formalicen. Creo que es lo primero que tenemos que decirle. Pasen por nuestra institución. Somos ya más de 18 oficinas que pueden pasar a nivel nacional. Están a través de nuestras redes sociales. Tienen este podcast que pueden en los comentarios, pueden escribirnos, cuéntenos su experiencia a través de nuestro Instagram, Facebook, Twitter. Es decir, tenemos 1000 formas y el afiliado, tiene 1000 formas de cómo formalizar. Y creo que será lo esencial para hacer el cambio que nosotros queremos. Así es. De mi parte, agradecer a Fran Aristi por habernos acompañado, por darnos esta asesoría. Nosotros también, que trabajamos en la institución, pero muy bueno escuchar de su parte todas estas leyes que están ahí para que todo el afiliado que nos escucha pueda orientarse. Recuerde que la DID es el sensor del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Educamos, asesoramos, informamos, pero también defendemos y acompañamos al afiliado hasta la resolución final de sus casos, como es el caso de usted, de su sobrino, de Naín, que gracias a ustedes como familiares, gracias a la intervención de la DIDA y de muchas instituciones más que pudieron ponerle atención y llegar de verdad a una sanción, a un ejemplo para que todas estas prácticas puedan ser erradicadas en lo mayor posible. Pero necesitamos del afiliado, necesitamos de su formalización en esas quejas y en esas malas prácticas para que podamos trabajar. De esta manera, llegamos al final de este episodio de Podcast de la DIDA. Les invitamos para una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias.